Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermano, amigo, Dios le bendiga. Es un gran gozo estar nuevamente con usted estudiando la palabra de Dios. La clase pasada terminamos de estudiar el primer capítulo del libro de Apocalipsis, en donde destacamos que Jesús nos dio la clave para poder entender su revelación. Dicha clave mencionamos que está en el versículo 19, en donde Jesucristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Le insistí la clase pasada y le insisto hoy: no pierda de vista este versículo porque es la clave. Las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Bien, esta mañana vamos a estudiar las cartas a las 7 iglesias. Tiene base escritural en los capítulos 2 y 3 que vamos a ir leyendo en casita o donde quiera que se encuentre. Oramos a Dios. Padre eterno y bendito, te alabamos, te bendecimos, porque tenemos la certeza que tú estás entre nosotros. Juan lo pudo ver, Señor, que te paseas en medio de las iglesias, Señor, y ese es nuestro gozo, nuestro consuelo. Dios, te estamos pidiendo que en esta mañana nos des el entendimiento para poder, Padre Santo, comprender la lección que tú quieres mostrarnos a través de la lectura y estudio de estos 2 capítulos. Dios, permite que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente abierta, Señor, y sobre todo nuestra voluntad dispuesta para poder hacer lo que tú nos pides. Dios, toma mi vida para esta enseñanza y permite que todos seamos bendecidos grandemente, Señor, a través de tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. Hermano, las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor representan la realidad existente en el momento en que Juan recibió dicha revelación, pero también representan la historia de la iglesia desde el Pentecostés hasta el rapto. Nos dan un periodo de tiempo, sí, desde el Pentecostés hasta el rapto. Estas cartas nos dan una idea clara de cómo ha sido el transitar de la iglesia en el tiempo y las bendiciones que Jesucristo tiene para cada una de ellas. En esta lección vamos a considerar la estructura general de los mensajes de Jesucristo a las iglesias y cómo están estructurados. También vamos a conocer el detalle de cada uno de esos mensajes a cada una de las iglesias, para que finalmente podamos esforzarnos en obtener el galardón, la recompensa que Dios ha dispuesto para los vencedores. Nuestra lección se divide en 2. La primera parte es la estructura de las cartas y la segunda y última es las cartas a las iglesias. Los capítulos 2 y 3 abarcan la segunda parte de la triple división general del libro, de la clave, es decir, las cosas que son, ¿sí? El versículo que estudiamos hace 8 días, el 19, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Al Señor paseándose en medio moviéndose, transitando en medio de las iglesias. Esa es la primera parte. Luego le dijo: escribe las cosas que son. Y hoy estamos comenzando a estudiar esa parte. Los capítulos 2 y 3 abarcan esa parte, las cosas que son, lo que Juan en ese momento estaba viviendo, lo que sucedía en ese momento en las iglesias. Es respecto a la iglesia, para nosotros hoy es en su pasado, lo que para Juan era en su presente, pero también lo que será en un futuro. Y esto lo vamos a estudiar en el transcurso de este curso, en los siguientes capítulos. Muy bien. Comencemos con la primera parte, estructura de las cartas. Los capítulos en consideración, es decir, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, tienen 7 mensajes. Las hemos denominado cartas porque realmente ahí en los escritos no dice escribe las cartas, sino escribe los siguientes mensajes. Suponemos que son cartas, ¿sí? Entonces esos mensajes o cartas a las iglesias que había entonces en la provincia romana de Asia Menor. Había otras iglesias y quizá aún mayores, pero estas 7 fueron escogidas para recibir el mensaje del Señor Jesús por medio de Juan. Mensajes dirigidos a iglesias por medio de sus ángeles, que eran los representantes o los pastores, aquellos que lideraban, aquellos que enseñaban, aquellos que predicaban la palabra del Señor.
El hecho de que había otras iglesias en la región y que se hubieran escogido solo estas 7, porque como le mencioné en la clase pasada, estaba la iglesia de Corinto, la iglesia tesalónica y otras tantas más, pero el hecho de que Juan, mejor dicho, el hecho de que Jesús haya escogido a estas 7 iglesias, indica que estas 7 eran representativas del ciclo completo de la iglesia, ¿sí? Específicamente estas 7. Y los 7 mensajes o las 7 cartas se refieren también a las condiciones espirituales que prevalecían en esas iglesias justo en el momento en que Juan estaba recibiendo la visión y que se caracterizaban, o que caracterizaban a la iglesia de todos los tiempos, ¿sí? Desde el Pentecostés, le insisto, hasta el rapto de la iglesia. Tenemos un cierto paralelismo en Mateo capítulo 13, donde Jesús contó 7 parábolas que abarcan también el curso de la historia de las iglesias. Estas parábolas son la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio y la de la red. Más adelante, si usted tiene tiempo, le invito a que lea estas parábolas, estas 7 parábolas de Mateo capítulo 13 y las compare con lo que vamos a estudiar en esta lección. Es muy importante que usted ponga foco, ponga énfasis o lea con mucha atención en la expresión el reino de los cielos en todas ellas, no dejando de observar en el primer versículo esa expresión, ¿sí? El reino de los cielos es, que se abarca justamente ese periodo. Muy bien, regresando a las cartas, estas cartas presentan o tienen una impresionante uniformidad de estructura, por eso estamos dedicando una sección a esta estructura, porque la simetría de las 7 cartas han sido objeto de mucho interés de los eruditos desde hace mucho tiempo. Sí, fíjese, le voy a platicar cuál es esa estructura y basado en esa estructura vamos a trabajar o a explicar la segunda parte. Pero todas las cartas a modo de introducción, cada una presenta la comisión de escribir al ángel de la iglesia en cuestión. En todas ellas el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en todas. A esta viene una identificación del autor según las frases descriptivas, es decir, nos describen a Jesús. Cada una de ellas tiene una descripción de Jesús. Y luego viene el cuerpo del mensaje. El cuerpo de cada una de estas cartas está formado por un reconocimiento de los logros de la iglesia, excepto la iglesia de la Odisea y quizá también Sardis. Luego está seguido por palabras de ánimo, censura, consejo o advertencia. Únicamente la iglesia de Esmirna y Filadelfia se libran de alguna nota de censura. Todas las cartas, las 7, concluyen con una exhortación a escuchar con atención y con una promesa para los que venzan. Sí, entonces esa es la estructura de las cartas, ese es el paralelismo. Todas ellas contienen estas partes que es importante que las tenga presentes porque con esas vamos a estar estudiando la segunda parte. El carácter ordenado que estamos describiéndole, que ya le mencioné, su mandato a ser escritas, la identificación de la iglesia, la presentación de Jesucristo en esa iglesia y luego cómo el Señor da, el Señor da los reconocimientos prácticamente a las iglesias, da palabras de ánimo, de consejo, censura, de advertencia y el terminar con una exhortación a escuchar, la promesa de escuchar y una promesa para los vencedores. Ese carácter ordenado, esa simetría demuestran un propósito que va más allá de instruir éticamente a las iglesias específicas de esa provincia romana de Asia Menor. Yo espero, hermano, que el tiempo que tenemos para esta clase nos permita el estudio de cada carta con esas características simétricas. Por lo regular dedicamos 50 minutos a la clase. No sé en verdad, hermano, cuánto tiempo nos va a llevar, pero espero que el tiempo nos lo permita y de ser de forma contraria, es decir, llegado a los 50 minutos,
pues detenemos la clase y si Dios nos da vida continuaremos en la siguiente. Pero insisto, espero que el tiempo nos lo permita. Entonces ya vimos la estructura de las cartas. Paso a la segunda sección de nuestra clase y vamos a ver las cartas a cada una de estas iglesias prácticamente con la estructura que le mencioné en la primera parte. Comencemos con la carta a la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso, como dimos lectura en este versículo, y Éfeso significa deseable. Esta carta o esta iglesia es la iglesia del amor decadente y representa la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia en la era apostólica. Aquí estamos comenzando desde el Pentecostés, desde que se inaugura la iglesia y todo ese periodo apostólico. La iglesia en Éfeso estaba muy bien fundamentada en la doctrina bíblica. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo enseñó la palabra de Dios ahí durante 3 años. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, específicamente los capítulos 19 y 20, podemos ver el periodo en que Pablo, o los periodos de tiempo que Pablo estuvo en esa iglesia. Y en ese tiempo se presentaron todas las enseñanzas fundamentales. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? Es cuando Pablo está justamente en Éfeso y él dice todo el consejo. En ese contexto significa todo el mensaje de Dios, todo su plan, todo su propósito. Por el tenor, por la forma de de la epístola de Pablo a los Efesios, ¿sí? Nosotros podemos observar que esa iglesia era una iglesia profundamente espiritual, pero el juicio, nos dice la palabra de Dios, nos dice Pedro, el juicio debe comenzar por la casa de Dios, ¿sí? Hay un texto en Primera de Pedro que nos dice eso, que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Bueno, Éfeso era la iglesia que Juan pastoreaba antes de que fuese desterrado a la isla solitaria, esa isla volcánica de Patmos. Ahí Juan era el que, de acuerdo a la tradición, hermano, el que predicaba, el que pastoreaba esa iglesia. Esto nos lo podemos encontrar por ahí en algunos escritos no canónicos, pero nos dicen que Juan era el pastor de la iglesia en Éfeso. Muy bien, entonces, siguiendo la estructura que comentamos en la primera parte, dijimos que en la primera parte es el mandato de escribir y ese solo lo menciono ahorita. En las demás pues ya lo damos por hecho, que que el Señor le dice a Juan, escribe a la iglesia y después se presenta a sí mismo. En los versículos primeros de este segundo capítulo, nosotros leímos, dice, se presenta a Jesucristo, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nosotros podemos recordar ese gran día del Pentecostés, hermano, cuando estaban todos unánimes, todos juntos, y de repente se oyó un estruendo como de un viento fuerte que corría, nos dice el libro de los Hechos,
el cual llenó toda la casa. Y a partir de ese momento nosotros sabemos que el Espíritu Santo se hizo presente y se manifestó a través de los apóstoles y de los gentiles inclusive. Entonces aquí es donde vemos que el que tiene las iglesias, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, donde sabemos que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, aquí es donde estamos viendo los atributos de Cristo, el Señor, el que se pasea, la presencia de Dios moviéndose en derredor de las iglesias. Luego viene el elogio a la iglesia, la segunda parte. El Señor le dice en el versículo 2, conozco tus obras. ¿Sí? Le dice, yo conozco tus obras. Hermano, y es bien solemne el hecho de que Jesucristo sabe lo que hacemos para Él. Como le mencioné, Éfeso era una iglesia bien trabajadora, una iglesia muy esforzada. Jesucristo la elogia por eso, pero lo que Él quiere primeramente de nosotros no es nuestro trabajo. Nos quiere a nosotros como tal. Él, es decir, hermano, lo que Dios quiere es nuestro amor. ¿Sí? Él quiere que antes que nuestro trabajo le amemos a Él, expresemos ese amor, y como consecuencia de ese amor vendrá nuestro trabajo, ¿sí? Nuestra consagración total. Dios, hermano, mide la vida del creyente no por lo que el creyente anda haciendo en la iglesia para Él. Realmente lo que mide Dios, hermano, es lo que está siendo para Dios, lo que el creyente es para Dios. Los versículos 2 y 3 de este capítulo 2 muestran que el Señor no olvida lo que hacemos para Él. Y vuelvo a leer estos versículos. Dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí? El Señor no olvida lo que hacemos para Él. Pero esto, hermano, el trabajo no sustituye al amor. ¿Por qué decimos que no sustituye el amor? Fíjese, Dios halaga a esta iglesia por el gran trabajo. Pero el versículo 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es bien importante, hermano, que cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, sea en la enseñanza, sea en el aseo del templo, en la dirección, tocando algún instrumento, haciendo lo que nosotros hagamos, hermano, lo tenemos que hacer por amor, no por compromiso. ¿Sí? No por obligación, sino por amor, por el amor que sentimos al Señor. Aquí el Señor le dice a la iglesia, has olvidado tu primer amor. Es Cristo teniendo la primacía en todo nuestro ser, lo que debemos hacer, hermano. Esta frase de Jesús, has dejado tu primer amor, muestra que Él ve nuestro corazón. Es decir, hermano, ve nuestras obras, pero también ve nuestro corazón. Él ve nuestro ser interior, así como ve nuestro ser exterior. Y según Él aprobó en los versículos 2 y 3, pues ve nuestras obras, ve lo que hacemos, pero también ve nuestro interior, hermanos. Bien importante, no se nos olvide jamás esto. De ese primer amor tenemos un perfil. Sí, ese perfil lo podemos leer en Gálatas 5:22, hermano, en donde podemos recordar que dice, Dios ve nuestro corazón y no solo nuestras obras. Y viene a mi mente también cuando el profeta Samuel fue a ungir al hijo de David. David le presentó a todos sus hijos, los que él consideraba más fuertes, robustos y con carácter para un reinado. Y ahí el Señor le dijo al profeta Samuel que Dios ve más allá de lo que está en nuestros ojos, hermano. Y es lo que debemos nosotros también entender, que el Señor ve nuestras obras, pero antes que nuestras obras, Él pone más atención en nuestro corazón, en las intenciones de nuestro corazón, en nuestro amor. Y dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Es el punto donde caímos que Él nos espera. ¿Sí? El punto donde nosotros quizá dejamos de amarle, ¿sí? No, porque hay mucha gente que sigue trabajando, que sigue en la obra, pero se olvida del Señor de la obra, se ocupa tanto en la obra que se olvida del Señor de la obra. Pero el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y ese es el punto en el Señor donde nos está esperando. Y el Señor dice, arrepiéntete. Sí, esa es la palabra de reprensión que vemos ahí. El mensaje de arrepentimiento
no es solo para los perdidos, porque el Señor está hablando a una iglesia, ya a los rescatados, a los comprados. El arrepentimiento no solamente es para los perdidos, sino también para los hijos de Dios. Dice, feliz y victorioso, hermano, ese creyente que sabe siempre arrepentirse. Sigue diciendo la lectura, pero tienes esto, ¿sí? Aparte de que el Señor le reprende, dice, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Los Nicolaitas era una facción, hermano, de la iglesia de Éfeso, una parte de la iglesia de Éfeso. Pablo, por el Espíritu Santo, advirtió de eso a la iglesia. Ahí en Hechos 20, 29 al 30 podemos leer, porque yo sé, ¿sí? Escribió o decía Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, estos Nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás, que tenía el propósito de implantar dentro de la iglesia la ley, la sucesión apostólica. Esa era la intención de los Nicolaitas. Es decir, hermano, el adueñarse de la iglesia, el quitar el fundamento que ya estaba dado, el fundamento que es Cristo. Entonces, Dios alaba a la primera iglesia, hermano, el que no tenga eso. Hace algún tiempo, hace como un año y medio, yo estaba leyendo un libro por ahí, se llama, hermano, Los Padres Apostólicos, y en Los Padres Apostólicos hay una sección que se llama la Didache. ¿Sí? Didache, hermano, que es la doctrina, y en ese escrito viene ahorita a mi mente, en estos momentos está viniendo a mi mente, de cómo poder identificar a esos verdaderos siervos, y cómo identificar a aquellos que no son siervos. En este caso son los Nicolaitas, aquellos que no se afianzan en la palabra del Señor. Esto de la Didache repartí por ahí hace 2 semestres más o menos en la congregación, en la iglesia, cuando estamos dentro del templo. Repartí por ahí algunos ejemplos de la Didache. Si a usted le interesa, hermano, con gusto le puedo regalar una copia también, de donde cómo la iglesia apostólica identificaba a los verdaderos siervos e identificaba a aquellos que eran falsos siervos. Muy bien. Pero bueno, dice, tengo contra ti, pero perdón, dice ahí, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece aquello que es mentira. Y luego, hermano, viene la recompensa. Él dice en el versículo 7, él está comentando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? En la última parte para despedirse. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Sí, hermano, la vida cristiana está situada en un campo de batalla continuo, pero el cristiano siempre debe estar al lado vencedor. Entonces aquí nos está diciendo al que venciere. Es importante, hermano, esforzarnos día a día. Nuestro diario vivir es un batallar, es un continuo lidiar, hermano, esa lid continua contra el pecado, contra el mundo, contra mismo Satanás, hermano. Pero aquí dice el que venciere, pese a las doctrinas de error. Todo el semestre pasado hablamos de la defensa de la fe, y es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que vencer, hermano, pese a las doctrinas de error, pese a aquellas enseñanzas contrarias. Nosotros debemos sobreponernos a ellas, levantar, hermano, la verdad de la palabra del Señor con la ayuda de Jesucristo, y mantenernos firmes al Señor. Entonces aquí la promesa es para el vencedor, que al que venciere, dice aquí la palabra del Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es este árbol de la vida? Si usted recuerda en el libro del Génesis, cuando Dios, hermano, creó todas las cosas, plantó un huerto en donde puso a la primer pareja, Adán y Eva, y el Señor les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto excepto de 2, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no obedecieron y comieron de él, y del árbol de la vida. Hermano, se refiere a este árbol que nos da la eternidad. Prácticamente aquí lo que dice el Señor es: al que venciere vivirá eternamente, y vivirá eternamente, pero no donde está el crujir de dientes, no donde está el lloro, hermano, sino dice que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, el vencedor irá, hermano, a la presencia, o vivirá en la presencia eterna de Dios.
Pasamos a la segunda carta o a la segunda iglesia. La carta a la iglesia de Esmirna. Y están de los versículos 8 al versículo 11. Leemos en el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La primera parte. Viene la presentación. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y aquí no me entretengo mucho, hermano. Lo expliqué en la clase pasada, el primero y el último, el alfa y el omega, es decir, el eterno. El que estuvo muerto y vivió, también lo explicamos la clase pasada. Todos los que anteriormente habían resucitado murieron, es decir, el hijo de la vida de Naín, la hija de Jairo, Lázaro y todos aquellos que resucitaron para volver a morir, pero Jesucristo resucitó y vive para siempre. Eso lo explicamos la clase pasada. Bueno, Esmirna, esta iglesia Esmirna, o el nombre Esmirna significa amargura. Y el término corresponde a la sustancia mirra, ¿sí? Que se convirtió en un símbolo de muerte. Nosotros podemos leer en los evangelios, por ejemplo, cuando Jesucristo, hermano, estaba enclavado en la cruz, estaba enclavado en el madero, intentaron darle mirra. La mirra representa muerte, se le daba para la muerte. Inclusive, hermano, cuando fueron también a recuperar el cuerpo de Jesús, Nicodemo, hermano, llevaban mirra para embalsamarlo, para prepararlo. La mirra está relacionada con la muerte, con la amargura, con el sufrimiento. Esmirna representa a la iglesia perseguida, ¿sí? Representa un periodo de los años 100 al año 312, más o menos. Si usted recuerda la primera iglesia que yo le comenté, la iglesia de Éfeso, yo le dije que abarcaba desde el Pentecostés, desde Hechos 2, hermano, desde el Pentecostés y todo el periodo apostólico, es decir, ¿cuál es el periodo apostólico? Hasta que murió el último de los apóstoles, que en este caso es Juan, que es aproximadamente entre los años 95 en adelante. Entonces, a partir de esa fecha, y se dice, o los historiadores y exégetas dicen que esta iglesia representa del periodo 100 al 312 aproximadamente. ¿Por qué el 312? Porque el año 312 fue cuando el emperador Constantino eliminó persecuciones a los cristianos. Es ahí donde se cierra específicamente un periodo. Pero es el periodo que representa. Y en ese momento pues ya lo comentamos. Bien, ¿qué es lo que le dice el Señor a esta iglesia en Esmirna? Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sí? Es lo que está comentando aquí. Continúa parte de este texto diciendo: no temas en nada de lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice este versículo 10, y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es bien importante que entendamos esta parte, la de tendréis tribulación por 10 días, el versículo 10 en particular. La clase pasada hablábamos de la numerología bíblica y 10 es el número perfecto, completo prácticamente en esta numerología, tal vez indicando que un ciclo completo. Entonces, tendréis tribulación por 10 días habla justamente, o quizá esté indicando este ciclo completo de persecución de aquella época, del año 100 al año 312 prácticamente, porque ese ciclo fue un ciclo de persecución prácticamente. La palabra día, ¿sí? La palabra día en muchos pasajes de la Biblia representan un periodo de tiempo de extensión variable. No significa necesariamente 24 horas, ¿sí? No se refiere específicamente a eso. Lo que está diciendo es un periodo de tiempo variable. Podemos encontrar en la Biblia en San Juan 8:56 que nos habla del día de Jesús, ¿sí? En 1 Corintios 1:8 nos habla del día de Cristo. En Hechos 2:20 se nos habla del día del Señor. En 2 de Pedro 2:3-12 del día de Dios. También ahí en 2 de Pedro, pero solo que en el versículo 18 del mismo capítulo 3 se nos habla del día de la eternidad.
Le menciono esto para que nos quede claro que la palabra día no significa esas 24 horas, significa simplemente un periodo de tiempo, y es un periodo de tiempo variable. Bueno, aquí la instrucción del Señor Jesús es que le escriba a la iglesia de Esmirna de amargura, de muerte, ¿sí? Y diciendo que tendréis tribulación por 10 días. 10 días puede referirse, como le estaba comentando, a 10 persecuciones, ¿sí? Hubo persecuciones en la iglesia después de que murieron los apóstoles. Bueno, inclusive todavía en vida de los apóstoles hubo 10 persecuciones que en la historia universal podemos encontrarla, en la historia eclesiástica también podemos encontrarla, y estas 10 persecuciones fueron lideradas o capitaneadas por emperadores romanos de esa época. E incluso en los últimos 10 años de este periodo citado, del 100 al 312, fueron los 10 peores años de persecución, esos 10 años prácticamente, y esos 10 años estuvieron bajo gobernados o liderados bajo Diocleciano prácticamente. Entonces es muy importante que cuando entendamos que tendréis tribulación por 10 días, y es ahí donde el Señor, me regreso nuevamente a la parte escritural, donde el Señor le dice: conozco tus obras y tribulación, ¿sí? Y pobreza. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, esta parte de tribulación, de pobreza, pues se refiere justamente a esa persecución. Dijimos que el Señor escogió lo que había en la iglesia en ese momento, pero también lo que representa históricamente. Entonces, en ese periodo de tiempo hubo mucha persecución, 10 persecuciones específicamente, y no es coincidencia, es cumplimiento a la palabra del Señor, ¿sí? Donde había pobreza, donde había tribulación, pero el Señor le dice: no temas de nada de lo que vas a padecer. Es bien importante que entendamos esto. El Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. Las palabras de sé fiel hasta la muerte no significan ser fiel hasta el morir, hasta el último aliento de tu vida, sino ser fiel, aunque para esto tengamos que dar la vida por la fe cristiana, ¿sí? Es bien importante. Podemos pensar en el primer mártir registrado ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros podemos ver, hermano, que Esteban fue llevado, sacado de la ciudad y fue confrontado y fue apedreado. Entonces, cuando él era apedreado, cada una de las piedras, hermano, representaba el desprecio, el odio, el rencor de los no creyentes, de aquellos emisarios de Satanás. Pero, hermano, él dio su vida por la causa del evangelio, y así como Esteban, muchos más, hermano, dieron su vida prácticamente. Entonces, esa palabra sé fiel hasta la muerte, es lo que está mencionando el Señor. Se refiere, hermano, que no necesariamente hasta que lleguemos al cielo, sino que quizá tengamos que dar la vida por causa del evangelio prácticamente, hermano. Dice: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, estos 10 días, insisto, representa esos periodos de tiempo, esas 10 persecuciones que históricamente se han presentado. Y viene aquí, hermano, la parte o la promesa del Señor: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es lo que debemos, con la ayuda del Señor, esforzarnos. Si nos corresponde, si el Señor así lo ha dispuesto, que muramos por causa del evangelio, pues que así sea. Y termina esta carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve la simetría con la carta pasada? Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y por qué habla de la segunda muerte? Hermano, recordemos que la muerte es separación. La muerte realmente, hermano, no es dejar de existir, es separación. Todos estos creyentes de este periodo de tiempo, del año 100 al 312, pues murieron, físicamente murieron muchos, hermano, quizá aserrados, otros tantos dados a las bestias, quemados, de muchas maneras crueles. Y esa fue su primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física, donde este cuerpo, hermano, esto corruptible, hermano, tiene que regresar a la tierra de donde fue tomado. Bueno, pero aquí dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ciertamente nuestro cuerpo quizá padezca, nuestro cuerpo sufra, hermano, nuestro cuerpo sea afrentado, pero aquí la recompensa es que al que venza no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Quizá usted me preguntará. Hermano, la segunda muerte es la muerte espiritual. Muerte, le comenté, significa separación.
Y cuando uno muere físicamente, ¿qué sucede? Que hay esa separación, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo queda ahí, hermano, en una sepultura. En aquellos entonces bien les iba, porque muchos iban a las fosas comunes o eran dejados a la intemperie a que se descompusieran los cuerpos, pero el alma y el espíritu se separaron de ese cuerpo. La segunda muerte es, hermano, cuando nuestro espíritu, nuestra alma se separa de Dios, estar alejados de Dios, hermano. Y esa es una segunda muerte. Aquí en este caso puede ser que nuestro cuerpo muera, así como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestro cuerpo va a morir, hermano, pero sabemos que viviremos eternamente con el Señor. Ya no habrá esa separación, hermano, porque viviremos eternamente con el Señor. Ese fue el mensaje a la iglesia de Esmirna. El tiempo avanza, hermano. Continuamos con la iglesia, la carta a la iglesia de Pérgamo. Y esto lo encontramos del versículo 12 al capítulo 17 de este capítulo 2. Nuevamente escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y vemos cómo se presenta el Señor. Fíjese, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Es decir, hermano, estamos hablando de aquel que hace justicia, aquel cuya palabra es verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es como espada cortante de dos filos. Lo podemos leer en Hebreos, hermano. Pero aquí el que tiene la espada aguda de dos filos, el autor de la palabra, el que inspiró a los santos hombres de Dios, hermano, dice esto. Es lo que tenemos que ver, el que es fiel a la palabra. Muy bien. Pérgamo, parece, hermano, de acuerdo a lo que estaba estudiando, parece significar matrimonio. Es la iglesia mundana, la iglesia, y representa el periodo de tiempo entre el 313 y el 600. Sí, en esa línea de tiempo representa del año 313 al año 600. Hermano, a partir del año 313 se dio la unión de la iglesia con el Estado. Por eso vemos esa especie como de matrimonio, esa especie como de casamiento. E históricamente lo podemos encontrar que en ese año, justamente en el 313, estuvo esa unión. Dice un antiguo escritor que Pérgamo era la ciudad más idólatra de toda la provincia de Asia Menor. De todas las provincias romanas, justamente Pérgamo era la más idólatra. Era también muy famosa porque ahí había una escuela de medicina y el dios de la salud, ¿sí? Era Esculapio. Sí, no, me cuesta trabajo mencionarlo. Esculapio, ¿sí? Era simbolizado por una serpiente y se le adoraba ahí, ¿sí? Prácticamente una ciudad muy idólatra. Bueno, ahí había una iglesia, pero hermano, en esa iglesia, dice el Señor, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, ¿sí? Ese trono de Satanás, porque ella le comentó un lugar muy idólatra. No porque en la iglesia estuviera Satanás. Es bien importante, hermano. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, pero en ese lugar, justamente en Pérgamo, esa ciudad muy idólatra, y ahí se le dice que es donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces esa es la parte donde el Señor alaba al Señor, donde el Señor alaba a la iglesia. El Señor sabe, hermano, lo que está ocurriendo con nosotros. Estemos donde estemos, sea donde fuere, en casa, en el trabajo, en algún viaje, entre los amigos o inclusive entre los enemigos, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados. El Señor dice, conozco tus obras y dónde moras. Así es que, hermano, ¿dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Si me fuere a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me fuere a las entrañas de la tierra, ahí estás tú. No podemos escondernos de la presencia del Señor, hermano, y el Señor sabe siempre dónde estamos, hermano, y conoce nuestras obras. Donde está el trono de Satanás, de ese versículo 13, esto es sin duda una alusión a la secta pagana babilónica, a la secta pagana ocultista que se trasladó a Pérgamo, que venía justamente de Babilonia. Recordemos o sepamos que Babilonia es el centro del espiritismo, hermano, en la época primitiva. Bueno, esta
secta pagana babilónica se trasladó justamente a Pérgamo cuando los conquistadores persas dominaron al mundo. Entonces comenzó, por la conquista, hermano, comenzó a difundirse también su cultura, sus creencias, su espiritualidad. Así que vemos que cuando el diablo no logra debilitar a la iglesia con la persecución, con el sufrimiento, como fue la iglesia pasada, porque estamos hablando de historia, hermano. Recordemos, vimos la iglesia naciente, que fue la iglesia de Éfeso, del Pentecostés al año 100 o todo el periodo apostólico. Luego del año 100 al 312 vimos la iglesia perseguida, el diablo, hermano, el enemigo, tratando de destruir a la iglesia. Pero cuando el diablo no puede destruir a la iglesia por medio de la persecución, dice, bueno, prueba otra táctica, prueba otra metodología. ¿Y qué es lo que hace? Él procura destruir a la iglesia, procura hacerlo por la corrupción de la fe, procura hacerlo por el adulterio espiritual, adulterando la palabra de Dios, sembrando falsas doctrinas. Antipas, que fue mencionado aquí por su nombre en este versículo, fue mencionado por Jesús, indica que Dios conoce a los suyos, Dios nos conoce por nombre, Dios nos revela su cariño y su atención personal. En San Juan 10:3 encontramos que el Señor llama a sus ovejas por su nombre. Continúa diciendo la lectura aquí en el versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam. Aquí estamos hablando de la mezcla espiritual de la iglesia con el mundo. Esta mezcla es en cuanto a las prácticas, en cuanto al proceder, perdiendo ella de ese modo su pureza espiritual, su santidad. Cuando la iglesia se mezcla con el mundo, porque después estamos hablando de, acuérdense, del matrimonio que se está casando con el mundo en ese yugo desigual, hablando espiritualmente o simbólicamente, pues está perdiendo la santidad. Y hermano, eso realmente lo que le estoy comentando, ese adulterio espiritual, esa pérdida de pureza, fue lo que Balaam le hizo a Israel, de acuerdo a la historia. Balaam enseñó a Balac, rey de los moabitas, a poner tropiezos a los hijos de Israel para contaminarse, ¿sí? Para que ellos se contaminaran, mejor dicho. Entonces, le mencionaba yo, hablando de la historia, cuando la iglesia no pudo ser frenada por esa persecución, por esos asesinatos, por esa muerte, por esas torturas, ¿qué sucede, hermano? Bueno, la estrategia cambia. Vamos a comenzar a meter falsas doctrinas, comencemos a meter falsas enseñanzas, comencemos a adulterar, así como lo hacía, o como así como fue el consejo de Balaam. Israel lo que hizo es profanó su separación del mal e irrumpió en una peregrinación a la tierra prometida. Lo podemos encontrar ahí en los libros del Pentateuco. Dice la palabra de Dios, específicamente en Números 25:1, dice que moraba Israel en Sitim, ¿sí? Esto nos indica que cuando ya estaba cerca de Canaán, porque si consultamos un mapa, Sitim está muy cerca de Canaán, cuando ya iba a entrar a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel que Dios le prometió, fue justamente ahí cuando sucedió. Antes de que entrara, viene esa doctrina de Balaam, ese intentar que el pueblo de Israel adulterara espiritualmente hablando. Sí, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que le acabo de comentar en esos momentos. Él pretendía hacer que el pueblo de Israel cayera, hermano. Lo mismo ocurre hoy siempre que la iglesia se mezcla con el mundo, siempre que la iglesia se mezcla con las prácticas mundanas. ¿Qué pasa, hermano? La iglesia se detiene. Sí, el pueblo de Israel, en lugar de continuar hacia la tierra de Canaán, se detuvo justamente ahí en Sitim, perdón. Y también así sucede cuando la iglesia, hermano, pierde su santidad, cuando la iglesia permite que esas falsas doctrinas entren, hermano. Por eso la dedicación de todo el semestre anterior, hermano, para no detenernos. Bueno, cuando la iglesia se detiene, ¿qué pasa? Pues se inmoviliza. Esta es la unión de la iglesia con el mundo, como millones han querido hacer. Hermano, hay todavía dos males en la Biblia de parte de Balaam. Lo encontramos aquí. El camino de Balaam lo encontramos en 2 de Pedro 2:15 y el error de Balaam en Judas versículo 11. Le voy a hablar tantito de esto. El camino de Balaam. El camino de Balaam
Hermano, es el que le estoy mencionando que fue cuando trató de detener al pueblo de Israel para que entrara a la tierra prometida. Él quería ganar el premio que estaba ofreciendo, hermano, el rey Balac, y al mismo tiempo agradar a Dios. Quería mezclar, hermano, las riquezas. Dice la palabra del Señor: no se puede servir a dos señores porque terminas aborreciendo uno. No puede servir las riquezas y a Dios. Bueno, aquí en este caso Balaam, hermano, quería recibir esa recompensa que ofrecía el rey Balac, pero al mismo tiempo también quería agradar a Dios. Imposible, no puede suceder de esa manera. Hoy en día, hermano, vemos pues muchos obreros mercenarios, muchos predicadores mercenarios, enseñadores mercenarios, que abrazan el ministerio evangélico como si este fuera una profesión lucrativa. Así que quieren lucrar a través del evangelio, y no es así, ¿sí? ¿Qué sucede, hermano? Se convierte en el profesionalismo espiritual. Hoy es muy común en las iglesias por todas partes, creyentes que transforman las prácticas de la vida cristiana, tanto las individuales como las del culto colectivo, y las quieren transformar en secularismo, en un profesionalismo puro, pero no puede ser así, hermano. No debe ser de esa manera prácticamente. Ese es lo que es el camino de Balaam. El error de Balaam, ¿cuál es el error? Ya vimos, el camino es, hermano, tratar de servir a las riquezas y más. El error. Razonado desde el punto de vista natural, desde el punto de vista humano, Balaam veía la existencia del mal en Israel y pensaba que Dios, siendo santo, debía de maldecirlo. ¿Sí? Ese es el pensamiento natural. Es hoy el mal del racionalismo humano dentro de la iglesia, es lo que representa. Es querer, hermano, interpretar las cosas de Dios, interpretar su palabra, interpretar su doctrina, su iglesia, sus caminos, solo con nuestra mente, hermano. Es la dependencia del intelectualismo. En un tiempo como el actual, hermano, en el que toda la iglesia pues ha tenido la oportunidad de aculturarse cada vez más a través de redes sociales y de muchas cuestiones, hermano, ya hay más posibilidad de leer. No todo lo que está en una librería cristiana necesariamente es cristiano, mucho ojo en ese sentido. No todo lo que se dice en algunas congregaciones, hermano, pseudocristianas, es real. Ya lo explicamos ampliamente en el semestre pasado. Pero bueno, cuando la iglesia se acultura, hermano, ahí está el peligro del racionalismo humano ante las cosas de Dios. Una vez enseñaba, hermano, en un seminario de educación cristiana que di aquí en Cancún, respecto a cuando el rey David quiso regresar el arca del pacto que los filisteos habían tomado. Dios había dado había dado instrucciones específicas, hermano, de cómo tenía que ser trasladada el arca del pacto, ¿sí? Pero los filisteos, queriéndose deshacer de ellas, hermano, porque su gente estaba muriendo por tumores, ¿qué hicieron? Colocaron el arca del pacto sobre una carreta que era tirada por algunos animales, y dejaron que los animales siguieran su camino. Eso fue el entendimiento de los filisteos, deshacerse del arca para que su gente no muriera por tumores. Hermano, el pueblo de Israel vio que venía el arca hacia ellos y se alegraron porque el arca venía, pero venía, hermano, sobre una carreta tirada por animales de carga. Y después, cuando David quiso, hermano, regresar el arca del pacto, hermano, al lugar santo, ¿qué sucede? Quiso hacer lo mismo, copiarle a los filisteos, llevando el arca del pacto en una carreta tirada, hermano, por animales, hermano, y hasta podemos leer ahí en la historia que hasta hubo muerte porque el arca se movía. Cuando la iglesia trata de copiar lo mundano, hermano, tenemos riesgo. La presencia, Dios nos ha marcado claramente cómo deben de hacerse las cosas. Dios nos ha dicho claramente cómo deben de suceder, y de ahí no debemos de salir. No copiemos, no tratemos de hacer lo mismo que hace el mundo, porque, hermano, va a haber muerte. Va a haber muerte, hermano, y eso no agrada a Dios. Perdón, continúo, no quiero extenderme mucho, hermano, porque el tiempo va, que yo creo que vamos a dejarlo hasta esta iglesia, pero déjeme terminarla. Sigue diciendo el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas ya la mencioné, hermano, cuando tratamos el versículo 6 de la otra iglesia. Pero es interesante notar que la palabra hebrea Balaam es equivalente a Nicolás en griego. Usted hace esa comparación, Balaam, hermano, su equivalente en griego es Nicolás. No es curioso, hermano, es la revelación de parte de Dios.
Debemos observar también, hermano, el progreso del mal sobre el pueblo de Dios. Aquellos que eran las obras de Nicolaitas del versículo 6, fíjese, si usted puede regresarse en la Biblia, en el versículo 6 dice las obras de los Nicolaitas. Ahí el Señor le dijo a la iglesia que aborrecía las obras de los Nicolaitas. Ve el versículo 15. Ahora, ¿qué dice, hermano? La doctrina. Sí, hermano, ¿qué pasa? Que las costumbres se vuelven doctrinas. Y fue lo que le pasó a la iglesia, hermano. En este caso, a esta iglesia. Debemos tener mucho cuidado con esas falsas enseñanzas. Porque esas falsas enseñanzas, hermano, esas falsas costumbres, esas falsas obras, terminan siendo doctrinas. Doctrinas no aprobadas por Dios, pero que se ven en muchas congregaciones, hermano, que se han dejado infiltrar. Muy bien. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de mi boca, hermano? La palabra del Señor. ¿Cómo podemos deshacernos de las falsas doctrinas? Con la doctrina pura y verdadera, con la palabra del Señor. Es prácticamente lo que tenemos aquí. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Paralelismo otra vez. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué hermoso es, hermano, el premio para esto. Fíjese, aquellos que se estaban casando con el mundo, hermano, aquellos que estaban permitiendo que la iglesia, o históricamente donde la iglesia se estaba casando con el gobierno, con la política, hermano, el Señor dice, no, tienes que vencer, no debes de permitir, la iglesia debe mantenerse pura, debe mantenerse santa. El Señor nos llama, dice, salid de en medio de ellos, apartaos. El Señor nos llama a esa santidad, pero está diciendo que te daré a comer maná del cielo, hermano. ¿Cuál es el maná del cielo? Tendrás esa comunión con Cristo Jesús. Él dice, yo soy el pan del cielo. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y soy el pan del cielo. Pero dice, y daré una piedrecita blanca. La historia antigua de los griegos, que es el tiempo donde Juan estaba escribiendo, hermano, griegos y romanos, en ambos casos, mencionan una piedrecita, ¿sí? ¿Cómo es que ellos manejaban? Lo manejaban en tres aspectos, fíjese bien. En los tribunales, cuando se hacían juicios, los jueces tenían piedrecitas blancas y piedrecitas negras, ¿sí? Si el acusado recibía una piedrecita negra, ¿qué cree, hermano? Estaba condenado. Y si esta piedrecita era blanca, pues estaba perdonado, era libre. Qué hermosa analogía, ¿no? Cuando dice, te daré una piedrecita blanca, es decir, serás libre, serás perdonado de todos tus males. Otra de las características de las piedrecitas blancas respecto a los griegos y los romanos era en los juegos públicos, hermano. Acuérdese, hermano, ahí en Corinto se jugaban los juegos hídmicos y también en Grecia los Juegos Olímpicos, hermano. Bueno, los vencedores recibían piedrecitas blancas con sus nombres grabados en ellos. Entonces todo aquel que vencía en esos juegos públicos, hermano, recibían esas piedrecitas, y en esa piedra se grababa, se hacía bajo relieve, hermano, su nombre. Y eso, el tener la piedra blanca y en esa piedra blanca escrito su nombre, les daba el derecho y ayuda del gobierno por el resto de sus vidas. Analogía hermosa también, hermano. Te daré una piedrecita blanca, dice el Señor. Por eso es que el Señor utiliza siempre cosas que la iglesia conocía. Como la iglesia en ese lugar, hermano, en Pérgamo, sabían justamente esto, hermano, de las costumbres, de los juicios entre los griegos y los romanos, de las costumbres deportivas, pues era muy significativo para ellos. Y también se les daba piedrecitas blancas a ciertas personas, hermano, para un libre tránsito en determinadas regiones, en determinadas situaciones o reuniones. Es como la visa. Usted quiere ir a ciertos países, hermano, nos piden una visa, a ver, es un papelito. Bueno, la piedrecita blanca era el pase, era la entrada libre autorizada en casos especiales. Entonces, cuando nosotros leemos aquí justamente, hermano, el mensaje o la recompensa a la iglesia de Pérgamo, le dice, te daré una piedrecita blanca, significa, o tiene ese significado, toma esa connotación, hermano, que eres perdonado en un juicio contra el pecado. Significa que serás sustentado de por vida eterna, y también que tienes un libre tránsito para entrar a las regiones celestiales prácticamente. Dice, hermano, la palabra del Señor. Y esto es respecto a la iglesia de Pérgamo. Hermano, revisando el tiempo me doy cuenta que ya avanzamos, y voy a terminar con la iglesia de Tiatira para terminar el capítulo 2. Esto lo encontramos
del versículo 18 hasta el último versículo de este capítulo. E insisto, ahí voy a terminar, no creo poder ver, hermano, por el tiempo. Las 7 iglesias, si Dios nos presta la vida, la continuaremos la siguiente lección. Bueno, ¿qué es lo que le dice el ángel a Juan? El ángel le dice, escribe a la iglesia en Tiatira, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí, hermano, dice que tiene ojos como llama de fuego, que es lo que mencionábamos. Si usted se fija, hermano, cada una de las presentaciones de las 4 iglesias que hemos visto está repitiendo lo mismo que Juan vio. Se acuerda de las cosas que has visto. Juan vio al Señor moviéndose entre las iglesias y lo vio como también lo vio Daniel. Y aquí dice, el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, ese que todo lo ve. Todo lo ve, aún lo profundo del corazón, hermano. El que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Aquí es el juicio, hermano. El Señor, hermano, ahorita nos ama a todos y está como un perdonador. Pero cuando llegue el tiempo final, Él juzgará justamente, hermano, firme en lo que Él nos ha revelado y conforme seremos juzgados. Bueno, aquí se presenta el Señor con estas características como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia de Tiatira? Tiatira realmente, hermano, es un nombre difícil de traducción. Así que, ¿qué pasa? Se expresan los notables eruditos como el doctor Ironside. Son 2 palabras que parecen significar quien sacrifica siempre. Sí, es lo que dice el doctor Ironside. Sí, el que sacrifica siempre. Bueno, esta es la iglesia profana. Sí, vimos la iglesia apostólica. Después de la iglesia apostólica vimos a esa iglesia perseguida. Y después de la iglesia perseguida vimos a la iglesia que se juntó, hermano, o que se casó con el mundo, con algún del mundo. Bueno, después de todo este recorrido, hermano, fíjese bien cómo vamos avanzando históricamente. Ya le mencioné, ahorita estamos en esta iglesia, en la 4ª iglesia. Esta es la iglesia, hermano, la iglesia profana, porque cuando la iglesia permite, como mencioné en la iglesia pasada, que entren cosas contrarias, hermano, que aquellas obras se conviertan en doctrina, pues comienza a profanar las cuestiones santas. Esta es la iglesia profana. A pesar de ser una iglesia caída espiritualmente, hermano, esta iglesia disfruta de un progreso material. ¿Por qué lo digo? Fíjese cómo le habla el Señor a esta iglesia. Y conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel. Y ahorita vamos a hablar un poquito. Entonces, era una iglesia que se mantuvo, hermano, pero que en este caso, hermano, comenzó una decadencia. Su decadencia espiritual es evidente en los versículos que acabo de leer. ¿Por qué, hermano? Porque representa a la iglesia entre el año 600 y el año 517. Ya avanzamos más, es un periodo más amplio, del año 600 al año 1517. ¿Qué sucedió? Hermano, al final de este periodo, 1517, acuérdese que le dice esto, hermano, la reforma tomó un cuerpo. La reforma surgió al final surgió en el 1517. Bueno, antes de la reforma, ¿qué pasó? ¿Qué dio origen a la reforma? No es clase de historia, hermano, pero acuérdese que en la reforma aquellos grandes hombres se rebelaron contra todo aquello que era profano, que era malo, hermano, que se negociaba con la fe inclusivemente. Pero es lo que le está diciendo el Señor a Juan respecto a la iglesia de Tiatira, prácticamente. Y es la iglesia más profana por los versículos que le estaba comentando. Comienza diciendo que tiene, ya me perdí, versículo 20, que toleras a esa mujer Jezabel. Hablemos un poquito de Jezabel, hermano. ¿Qué podemos decir respecto a ella? La falsa profetisa Jezabel de este versículo dice, pero tengo unas, Jezabel dice que se dice profetiza, ella es la que se dice, no que era, ella se dice profetiza, que esa que se dice profetiza dice que enseñe, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, las doctrinas falsas siempre han asolado a la iglesia a través de los siglos, siempre, hermano, desde la iglesia primitiva, desde la primera iglesia. A veces no son doctrinas totalmente falsas, son aún peor, son doctrinas adulteradas, porque cuando son falsas, pues sí, hermano, podemos identificarlas más fácilmente, no corresponde y podemos sacarlas.
Pero cuando es una doctrina que comenzó, que inicialmente fue correcta, hermano, pero se va comenzando a adulterar con respecto al tiempo, hermano, se va comenzando a cambiar, a modificar, eso es más complicado, hermano, eso es peor, doctrinas adulteradas. Solamente la visión del Espíritu puede dirigir a los fieles a la separación entre ellas, ¿sí? Aquel que tiene ojos como llama de fuego, ¿sí? La visión del Señor. Hermano, ¿qué pasa? Debemos depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos puede ayudar a que nosotros separemos la paja del trigo. Hoy abundan visiones, hoy abundan sueños, abundan muchas cosas. Hermano, no nos confundamos. Dice la palabra del Señor: el que tiene sueños, cuente sueños. Y el que tiene palabra del Señor, hable palabra del Señor. No mezclemos, nada tiene que ver la paja con el trigo. No recuerdo la cita, hermano, pero ese texto me fascina. Dice: el que tiene sueños, cuente sueños. Es un sueño y nada más, se quedó como un sueño. Pero el que tiene palabra del Señor, hable palabra del Señor. Que nada me fascina, nada tiene que ver la paja con el trigo. Luego le paso la cita, hermano. Bueno, el diablo es peor, hermano, cuando viene como un ángel de luz, cuando viene como ministro de justicia, en lugar de vestirse como lobo devorador. Cuando vemos venir un lobo, pues sabemos, ay, todo el mundo huye, pero si ves venir una ovejita, hermano, pues no, es importante. Entonces, aquí las doctrinas, cuando las doctrinas son adulteradas, que el mal se disfraza, hermano, el lobo se pone la piel de cordero, se disfraza, o la doctrina falsa se mete, hermano, en la doctrina verdadera y la comienza a adulterar, eso es peor. Bueno, a un principio parece esto inofensivo, pero, hermano, luego aparece como un león rugiente, hermano, y es difícil de detectar. No debemos olvidar, tengo aquí la cita de 2 Corintios 11:14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, hermano, puede ser algo que parezca agradable, pero realmente puede ser malo. Si usted se fija, Jezabel es el tercer elemento pernicioso citado en estas cartas, sí, en las cartas a las 7 iglesias. Primero fueron, ¿quién, hermano? Los Nicolaitas, cuyas obras después se convirtieron en doctrina. Después fue Balaam, y por último encontramos aquí a Jezabel. Esta era una falsa profetisa de Tiatira. Muchas doctrinas, hermano, muchos credos heréticos han sido creados y fomentados, en este caso por muchas mujeres. Me acuerdo de la ciencia cristiana, la teosofía, hermano, pues sus fundadoras fueron damas, pero bueno, no que Dios tenga algo contra las damas, ni yo, hermano, quiero aclararlo, pero así como Jezabel, hermano, esta falsa profetisa de Tiatira, y en la historia también encontramos a una mujer llamada Jezabel que indujo, hermano, ahí al pueblo a contaminarse. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia? ¿O qué nos dice la palabra del Señor respecto a esto? Dice, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Importantísimo, hermano. Importantísimo. El mezclar las falsas doctrinas a veces tienen disfrazadas falsas intenciones o intenciones de maldad, pero aquí la palabra del Señor nos comenta y nos dice que Él escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo? Así como Jesucristo se presentó en el versículo 18 de esta carta, con ojos como llama de fuego. ¿Sí? Es bien importante esto. Dios sabe nuestras intenciones. ¿Por qué quieres enseñar? ¿Por qué quieres predicar? ¿Por qué quieres hacer las cosas? ¿Realmente es porque amas a Dios? ¿Porque quieres servirle? ¿Porque se está buscando el que seas famoso? ¿El que seas llamado la atención? En fin, es muchas cosas. Dios conoce las intenciones. Dios juzgará. Así como se presentó con pies semejantes al bronce bruñido, firme, hermano, con justicia. Bueno, Él juzgará nuestras intenciones. ¿Qué es lo que te mueve, hermano? ¿Qué es lo que te mueve, amigo? Es lo que debemos encontrar. Muchas iglesias en aquel tiempo en el que específicamente abarca este periodo, pues lo que hacían eran ganar falsas doctrinas, se vendían indulgencias, es decir, realmente querían manifestar un perdón como a través de dinero y muchas otras cuestiones, hermano. Pero aquí el Señor dice que los enfermaré. El Señor dice, hermano, que en este caso hablará o los tratará con brazo o con vara de hierro prácticamente. Esa vara del hierro del versículo 27, hermano,
Eso se entiende mejor cuando nosotros podemos leer ahí en Corintios capítulo 15, los versículos 24 a 26. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí estamos viendo, hermano, en este versículo, aquel hermano que tiene sus pies como bronce bruñido, cuando Él juzgue con justicia prácticamente. Hermano, y lo que debemos entender, dice, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? La estrella de la mañana, hermano, nosotros actualmente nos perdemos y ¿qué hacemos? ¡Ay! Abrimos nuestro Google Maps y decimos, quiero llegar a tal lugar y los recursos tecnológicos nos ayudan. Ya no sabemos, hermano, guiarnos por cuestiones naturales, pero la estrella de la mañana representa, hermano, esa guianza que aquellos viajeros, así como aquellos sabios que fueron guiados por la estrella de Belén, hermano, para encontrar al Mesías prometido, al niño Emmanuel, al Dios con nosotros. Bueno, los viajeros en aquellos tiempos también se conducían no por métodos o medios tecnológicos, hermano, informáticos, sino por los astros, hermano, y la estrella de la mañana representa esa guianza, aquel que te guía en el camino certero. Yo soy el camino, dijo el Señor, yo soy la verdad y la vida, pero el camino, es decir, hermano, y le daré la estrella de la mañana, es decir, hermano, te daré la guianza correcta a dónde caminar prácticamente. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pudimos ver solamente cuatro de las 7 cartas, hermano. Quiero terminar en esta mañana la clase para no extendernos más en el tiempo. Déjeme avanzar en mis apuntes. Hermano, ¿qué necesitamos hacer? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo dada para la iglesia de todos los tiempos. Aquí solamente llegamos hasta la Reforma. Nos falta ver de la Reforma hasta la actualidad y hasta que Cristo venga. Pero bueno, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo dada a las iglesias en todos los tiempos. Jesucristo se presenta como el Dios todopoderoso, como el Dios eterno, como el Dios justo, como el Dios que todo lo sabe, el Dios que sostiene a sus siervos con su poderosa mano, hermano, y quien nos muestra todas las cosas que Juan vio, las cosas que eran en ese momento, ¿sí? Las cosas que eran, y también le mostró las cosas que han de suceder después de estas. Es decir, el Señor le mostró a Juan el presente que fue para él, para nosotros pasado, le mostró el futuro, para nosotros también historia, hermano, pero también le mostró lo que nosotros hemos de vivir adelante. Entonces considerémonos dichosos, hermano, al saber que Dios no nos oculta de nada de sus planes eternos. Y siéntase dichoso, hermano, cuando lleguemos, la siguiente lección, cuando lleguemos a la iglesia actual, podrá entender lo que quizá ahorita le voy a decir. Considerémonos, hermano, dichosos de que el Señor nos dé esa piedrecita blanca. Considerémonos, hermano, dichosos de que el Señor nos dé también, hermano, un hombre nuevo. Considerémonos dichosos, hermano, de que no vamos a padecer la segunda muerte, hermano, y de que recibiremos la estrella de la mañana. En su momento, cuando avancemos o cuando terminemos este capítulo, esta sección de lo que es, acuérdense, ahorita terminamos o estamos a la mitad de las cosas que eran para Juan. Vamos a orar, hermano. Sé que es un corte muy abrupto, pero necesitamos entenderlo así. Vamos a orar a Dios y pedirle que nos bendiga. Padre eterno y poderoso, te agradecemos porque al estudiar tu palabra vemos que todo es hermoso, no hay ninguna coincidencia, Señor. Todo está perfectamente estructurado porque tu Espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce, aún lo profundo de nuestro corazón. Dios, hemos podido avanzar solamente con 4 de 7 iglesias o periodos históricos. Te pedimos que tú nos ayudes para que esta enseñanza, Señor, se mantenga en nuestra mente y se pueda complementar si tú nos prestas la vida la próxima semana. Ayúdanos, Dios, para apartarnos del mal. Ayúdanos para mantener, Dios, ese deseo ardiente de la iglesia apostólica pese a las malas costumbres, pese a las malas enseñanzas, Señor, que se vuelven doctrina, pese a las malas intenciones de corazones malvados y perversos. Ayúdanos a mantenernos fieles, Dios, sirviéndote, glorificándote, Señor, y guardándonos en santidad para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos por lo que haces, Señor. Gracias te damos por lo que has hecho y gracias te damos, Señor, por lo que harás. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana. Le espero el próximo domingo en este mismo espacio virtual
Y entre tanto, mantengamos nuestra vida en temor delante de Dios y escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le bendiga.